También hoy, día 24 de mayo, se celebra el Día de la Epilepsia, el Día Nacional de la Epilepsia. Los profesionales que tratan esta enfermedad insisten en que hay que eliminar todos los estigmas que hay alrededor de esta patología. Por eso nosotros hemos invitado esta mañana, lo están viendo, a Pedro Serrano. Él es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Regional de Málaga. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo creo que para intentar eliminar todos los estigmas que hay relacionados con la epilepsia, lo primero que debemos hacer es decir qué es la epilepsia. Bueno, ante todo hemos de decir que la epilepsia es una enfermedad neurológica. Y digo esto porque efectivamente existe esa concepción ancestral que todavía no está erradicada de que no se trata de una enfermedad orgánica siquiera, sino que se trata de una enfermedad con una trascendencia tal vez incluso a nivel sobrenatural o en último extremo como una enfermedad psiquiátrica. No, hemos de dejar claro que se trata de una enfermedad que radica en un órgano como cualquier otra enfermedad y en este caso el órgano es nuestro cerebro, ¿no? Y por tanto es una enfermedad orgánica de la cual se ocupan los neurólogos. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, de la epilepsia? Los síntomas son muy variados como corresponde al órgano que los produce, ¿no? El cerebro tiene una gran cantidad de funciones y como la epilepsia consiste en que un grupo determinado de neuronas en un momento dado comienza a funcionar de una manera aberrante, con unas descargas sincrónicas que se producen a una frecuencia superior a la normal, la expresión clínica depende de qué zona del cerebro sea la afectada. Por poner un ejemplo, si se afecta la zona motora primaria de un hemicuerpo, pues se producirán crisis del hemicuerpo contralateral. Si se afecta el área del lenguaje, la expresión clínica será una alteración del lenguaje. La imagen clásica que tenemos de las crisis epilépticas con convulsiones, caída al suelo, rigidez, encajamiento de mandíbula, eso corresponde a una crisis generalizada en la que mucha área del cerebro o todo el cerebro se ve envuelto en esa alteración del ritmo de descarga de la neurona. En el caso de que estemos ante un ataque epiléptico de estas características, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? Bueno, ante todo hay que mantener la calma. Hay que deshacer también algunos mitos relacionados con la manera de asistir a estos pacientes. Existe el mito de que es necesario evitar que el enfermo se trague la lengua. Eso no es posible. Anatómicamente es imposible que alguien se trague su propia lengua. Es decir, eso no... Nadie se va a asfixiar por ese motivo. Por tanto, no hay que introducir ningún elemento dentro de la boca, ni tampoco hay que intentar abrir la boca. Hay que tener en cuenta que una crisis epiléptica en la gran mayoría de las ocasiones va a desaparecer en un periodo de tiempo que puede oscilar entre 2-3 minutos. Posteriormente dejará un periodo confusional, habitualmente, que ya no es crisis epiléptica, nos acompaña en manifestaciones motoras, pero en la cual el enfermo progresivamente va a recuperarse. Lo que hay que hacer durante la fase aguda es básicamente vigilar que el enfermo no se haga daño, poner en posición de seguridad por si sobreviene algún vómito, que eso sí que puede tener algún efecto indeseable, y sobre todo lo que he dicho antes, evitar el introducir elementos dentro de la boca del paciente porque eso sí que podría ser daño. Doctor Serrano, ¿hay algún grupo de la población que sufra la epilepsia especialmente? Bueno, en cuanto a la epilepsia no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades, ¿no? Entonces, la gran cantidad de enfermedades que pueden producir crisis epiléptica básicamente se pueden dividir en dos grandes grupos. Una, las epilepsias sintomáticas, con ello nos referimos a aquellas que tienen una causa a nivel del cerebro que la producen, una lesión que puede ser, por ejemplo, una malformación vascular, un ictus, un tumor cerebral, que a partir de un momento determinado pues, generan que esa zona del cerebro se convierta en un foco epiléptico. Y luego hay otro tipo de epilepsia, otro gran grupo de epilepsia en las que no hay ninguna lesión y que tienen una base genética, ¿no? Estas suelen ser más epilepsias de la primera infancia o de la adolescencia, mientras que las epilepsias sintomáticas corresponden a una etapa más avanzada de la vida de las personas. ¿Cuáles son los tratamientos que hay para la epilepsia a día de hoy? Bueno, pues tenemos tratamientos anticrisis, es decir, tratamientos que no curan la enfermedad a día de hoy, pero sí que disminuyen el riesgo de que la crisis se vuelva a producir. Hay una gran cantidad de tratamientos, en los últimos años ha crecido exponencialmente estos tratamientos, pero aún así tenemos que decir que entre un 25 y un 30% de los pacientes
no conseguimos controlar completamente su crisis con los tratamientos disponibles. En este subgrupo de pacientes, ahora que se denomina epilepsia refractaria, sí que existen la posibilidad de contemplar tratamientos alternativos no farmacológicos, entre ellos el más importante quizás sea la cirugía de la epilepsia, ¿no? Que consiste en intervenir quirúrgicamente lo que nosotros denominamos la zona epileptogénica, que es la zona del cerebro donde se genera la crisis epiléptica. Es necesario un estudio muy minucioso antes de tomar esta determinación. No se trata de una cirugía al uso, sino que es necesario realizar unos estudios muy profundos para realmente comprobar que esa zona es la verdaderamente causante de las crisis epilépticas. Doctor Serrano, ¿a qué tanto por ciento afecta la epilepsia, ese conjunto de enfermedades de la población? Bueno, hace unos años, en el año 2015, tuve la oportunidad de dirigir el estudio epidemiológico quizás más relevante que se ha realizado en España y que nos dio cifras reales de la prevalencia de la epilepsia en España. Podemos decir que 5,9 casos por cada 1.000 habitantes tienen una epilepsia activa, significando esto que tienen crisis han tenido crisis en los últimos 5 años, ¿no? Si extrapolamos estas cifras a la población de Málaga, podemos decir que en Málaga actualmente existen entre 9 y 10.000 personas con epilepsia activa, lo cual supone un volumen muy importante de pacientes. Y sobre esos pacientes, entre un 25 y un 30% son los que digo que son refractarios a tratamientos médicos y, por tanto, son subsidiarios de tratamientos un poquito más complejos para sus crisis. Pues Pedro Serrano, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Regional de Málaga, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Canal Málaga y darnos todos estos detalles de la epilepsia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista.